soy el profesor James Rodríguez y espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a trabajar las propiedades de los logaritmos. Bien, una de las propiedades de los logaritmos es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto dice que el logaritmo en base b del producto de dos cantidades es igual al logaritmo en la base b de x. En este caso tenemos el producto de x por y, entonces es el logaritmo de uno de los factores, en este caso x, más el logaritmo del otro factor. Entonces, como ejemplo podemos realizar el siguiente logaritmo. Logaritmo en la base 2 de 8 multiplicado por 32. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a el logaritmo en la base 2 de el factor 8 más el logaritmo en la misma base 2 de el factor 32. De esta forma, entonces, el logaritmo de 8 en la base 2, recordemos que lo podemos calcular de la siguiente manera. Tomamos el factor 8, como la base es 2, entonces sacamos mitad de 8 es 2, 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces, tenemos 3 veces la base, lo cual nos indica que el logaritmo de 8 en base 2 es 3, que es la cantidad de veces en la que está multiplicándose la base 2. Recordemos que 2 por 2 por 2 es 2 a la 3 y el logaritmo es el exponente de esta potencia. Entonces tenemos más el logaritmo en la base 2 de 32, que realizado de igual forma nos va a dar 5. Entonces, de esta manera, el logaritmo del producto de 8 por 32 equivale a la suma de 3 más 5, que en este caso es 8. Bien, la segunda propiedad de los logaritmos es el logaritmo de un cociente. Entonces, el logaritmo en la base b del cociente de x dividido entre y va a ser igual a el logaritmo en la base b de el dividendo. En este caso x es el dividendo y y es el divisor del cociente. Entonces tenemos el logaritmo del dividendo, que es x, menos el logaritmo en la base b del divisor, que es y. Como ejemplo, podemos realizar el logaritmo en la base 3, por ejemplo, de 343 sobre 27. De esta forma, entonces, va a ser igual a el logaritmo en base 3 de 343 menos el logaritmo en la misma base 3 de 27. Entonces, recordemos, logaritmo en base 3 de 343, tomamos el 343, como la base es 3, sacamos tercera. Tercera de 343 nos da 81, tercera de 81 nos da 27, tercera de 27 nos da 9, tercera de 9 nos da 3 y tercera de 3 es 1. Entonces tenemos 3 a la 5. De ahí que este logaritmo en la base 3 de 343 equivale al exponente de esta potencia, es decir, que es igual a 5 menos, de igual forma, el logaritmo de 27 en la base 3 nos va a dar 3. Por lo tanto, el resultado es 2. Entonces, el logaritmo de este cociente nos va a dar 2. Bien, una tercera propiedad la tenemos en el logaritmo de una potencia. Escribimos en forma general logaritmo en la base b de x, x es la base de la potencia, elevado a la n. Entonces, esto se va a resolver de la siguiente manera. Bajamos el exponente de la potencia a multiplicar, es decir, queda como un factor. Factor de el logaritmo en la base b de la base de la potencia, que en este caso es x.
Entonces, como ejemplo, podemos resolver logaritmo en la base 5 de 125 elevado a la 4, por ejemplo. Entonces, tomamos el 4, que es el exponente de la potencia, lo ponemos acá como factor, 4 por el logaritmo en la base 5 de la base de la potencia, que es 125. De esta forma, entonces nos va a quedar 4 multiplicado por este logaritmo en la base 5 de 125, nos va a dar 3. Entonces, el resultado es 4 por 3, 12. Este sería el resultado entonces de este logaritmo. Bien, otra propiedad la encontramos en el cambio de base. Entonces, cuando tenemos el logaritmo en una base b de una cantidad, pero ese logaritmo no es conocido para esa base, entonces lo que hacemos es transformarlo de la siguiente manera. Hallamos el logaritmo en una base conocida, aquí he colocado con k una base conocida, entonces hallamos el logaritmo de la cantidad en esa base conocida sobre el logaritmo en la base que ya se conoce de la base que nos han dado. Entonces lo que hacemos es cambiar la base de b a k, que es una base conocida para las cantidades que nos han dado. Entonces, por ejemplo, si nos pidieran hallar el logaritmo en la base 3 de la cantidad 132, pues entonces este logaritmo de 132 en esta base 3 no es conocida, ya que este 132, si lo vamos a descomponer en los factores primos, pues no lo tenemos. Entonces, de esta manera nosotros lo que realizamos es lo siguiente: colocamos este logaritmo, pero en una base conocida, como por ejemplo la base 10. Recordemos que si aquí al pie de la g no colocamos en la base, se sobreentiende que la base es 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 132 lo dividimos entre el logaritmo en la base 10 de esta base que nos dieron, que es 3. Entonces tenemos el cambio de la base 3 a la base 10. Bien, entonces teniendo los valores ya conocidos, en la calculadora podemos hallar el logaritmo de 132, que es 2,12, y también en la calculadora podemos hallar logaritmo en base 10 de 3, que es 0,47. Entonces, de esta forma, al realizar ese cociente, nos va a dar 4,51. Entonces, de esta manera, el logaritmo en la base 3 de 132 equivale a 4,51 hallado con el cambio de base. Cambiamos de base 3 a base 10. Otra de las propiedades de los logaritmos es el logaritmo de una raíz. El logaritmo en la base b de la raíz de x, ¿sí?, raíz y de x, va a ser igual al logaritmo en la base b de x, que es el radicando o la cantidad subradical, sobre el índice de la raíz. Entonces, aquí como ejemplo tenemos el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 64. Entonces, en este caso, esto se va a realizar como el logaritmo en la base 2 del radicando, que en este caso es 64, y esto se divide entre el índice de la raíz, que es 3. Bien, el logaritmo de 64 en la base 2, recordemos, lo descomponemos en sus factores primos según la base, que es 2. Mitad de 64 nos da 32, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, y la mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, aquí tenemos 2 elevado a la 6, de donde el logaritmo es el exponente 6. Entonces, logaritmo en base 2 de 64 es 6.
6 sobre 3 lo dividimos o lo simplificamos, nos va a dar por resultado 2. Ese es el logaritmo de la raíz cúbica de 64 en la base 2. Bien, por último tenemos el logaritmo del inverso multiplicativo. Entonces tenemos logaritmo en la base b de 1 sobre x va a ser igual a menos el logaritmo en la base dada, en la base b de x, que es igual al cologaritmo de x. Entonces, como ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 1/8. Esto va a ser igual a menos el logaritmo en la base 2, en este caso de 8. Entonces, el logaritmo de 8 en la base 2 es 3. Entonces nos va a quedar menos 3. De esa manera, este es el logaritmo del inverso multiplicativo para 1/8. Espero que te haya gustado este video. De ser así, dale like, suscríbete, coméntalo y compártalo para que le pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.